A continuación, les presento a Claudia Hurtado y Óscar Gómez, quienes nos presentarán la aplicación en el coaching del método de los colores como punto de partida para programas en empresas que buscan alto desempeño. Claudia Hurtado cuenta con una amplia experiencia liderando equipos en áreas de recursos humanos, tecnología y transformación digital. Se ha desempeñado como directora de empresas, gerente general, country manager y gerente de recursos humanos en compañías nacionales y multinacionales, logrando así posicionar su gestión administrando con éxito la sostenibilidad financiera, la operación, el uso de recursos y el capital humano. Actualmente se desempeña como directora de estrategia de negocios en THT y CEO de HR Profile. Óscar Gómez, por su parte, es economista, coach certificado, tiene una certificación en PNL, Voice Dialogue y otras técnicas afines al desarrollo personal. Tiene 25 años de experiencia acompañando personas y equipos a descubrir y desplegar todo su potencial profesional y laboral. Los y las dejo con Claudia y Óscar. Gracias, Andrea, por la presentación. Ahora nos toca conversar con Óscar, quien es coach, él es colombiano, y vamos a hablar sobre coaching y sobre el método de los colores. Bienvenido, Óscar. Hola Claudia, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes en este evento. Bien, queremos hablar de lo que tú haces y de tu experiencia, y también un poco enmarcar esta conversación para guiar a los que nos escuchan. Me gustaría que las preguntas que vamos a ir conversando de alguna manera, tú las Ajá, puedas enfocar desde tres perspectivas, las tres perspectivas importantes dentro de un proceso de coaching: el coach, el coachee y el proceso mismo, que es lo relevante, ¿cierto? ok, Eh, perfecto. Así todos entienden cómo vamos con esta conversación. Ok, Para iniciar, Oscar, me gustaría consultarte qué es el método de los colores, cómo funciona y qué información nos ofrecen sus reportes para el proceso de coaching. bueno, el método de los colores es un método que está basado en la prueba del DISC. La prueba del DISC, como probablemente algunos ya conocen, habla de 4 perfiles fundamentales que son el determinante, influyente, sereno y concienzudo, dichos en español. Eh, Y en el método de los colores, básicamente se nombran con colores, no con los términos que les dije hace un momento, que serían rojo, amarillo, verde y azul. Eh, entonces está basado sobre, digamos, sobre esta técnica del DISC. ¿Y por qué es un método? Porque es un método que a partir de las respuestas que da el coachee o la persona que diligencia el test y las respuestas que da en ese test, genera una cantidad de información muy útil que permite, a partir de ahí, de ese informe, de ese reporte, desarrollar una enorme cantidad de actividades, tanto desde el coaching como desde el liderazgo. O sea, digamos que el DISC o este tipo de pruebas se ha conocido mucho y se ha utilizado mucho para selección, pero realmente yo he encontrado desde el coaching y desde el entrenamiento que va muchísimo más allá. Entonces, el método de los colores básicamente lo que hace es, partiendo de allí, de los reportes, del reporte y los reportes que arroja el método mismo, eh, del informe, digamos, el informe DIS, que aquí se llama método de los colores, es todo un camino de recorrido para desarrollo, plan de carrera, desarrollo de equipos, eh, apoyo para líderes y, por supuesto, para el proceso de coaching. ¿Cómo funciona? Funciona muy simple. La persona responde el test, se genera el informe y a partir del informe, ya entrando en materia en coaching, yo recibo el informe, le doy una mirada, se lo enviamos se lo envío al coachee, el coachee lo mira y empezamos a hacer a tener una conversación a partir de lo que arroja el reporte. Yo digamos que tengo o suelo utilizar 3 fuentes de información en procesos de coaching. Primero, la autopercepción, que es lo que percibe el coachee de sí mismo. Segundo, la percepción que otras personas tienen del coachee, sus líderes,
sus iguales o sus pares y las personas de su equipo. Y tercero, la información que arroja un informe como este. Entonces, esto es para contarlo cómo funciona como método y cómo lo he utilizado yo desde el coaching. Ok. Oscar, y desde ahí cuéntanos un poco, ¿por qué crees tú que el método de los colores es el punto de partida para realizar procesos de coaching cuando queremos tener mejor desempeño o mejor performance? Pues es un muy buen punto de partida porque, y como tú me lo pedías en principio, porque primero es muy práctico, es fácil, se puede hacer de manera remota, o sea que es tecnología, entonces eso lo hace de muy fácil aplicación y muy fácil generación y genera, digamos, beneficios. Primero para el coachee porque genera, le da información de autoconocimiento al coachee que complementa su autopercepción y la percepción que puedan tener otros del coachee. Obviamente le genera información valiosa al coach, lo que hace que acelere mucho más el proceso de conocer el perfil del coachee y al proceso mismo, porque este reporte o los reportes que puede generar el método de los colores dan una cantidad de posibilidades de información y de análisis del perfil del coachee y sus interacciones con el entorno. Eh, Desde ahí también te quería preguntar, ¿crees que el proceso de coaching funciona mejor con herramientas que faciliten el autoconocimiento? Yo sí creo, definitivamente, porque digamos que en el proceso de coaching una de las cosas o uno de los pasos que hay que surtir es esta relación entre el coach y el coachee, donde el coach debe conocer mucho del perfil comportamental, del sistema de creencias del coachee. Entonces, herramientas como el método de los colores ayuda mucho a acelerar este proceso de conocimiento. No lo reemplaza, porque la conversación es irreemplazable, pero apoya mucho y acelera el proceso de que el coach conozca al coachee y además aporta información al coachee acerca de sí mismo o de sí mismo. Ok. ¿Por qué crees tú, Oscar, que el método de los colores tiene que ser de alguna manera la herramienta de punto de partida? ¿Por qué el método? Nuevamente, porque es que este método lo que permite es, a partir de la información que arroja el informe, da espacio para una enorme cantidad de conversaciones de profundización en la relación y para el proceso. Y porque además el método de los colores en el reporte sugiere videos, películas, lecturas que también le van a ayudar mucho al proceso a retroalimentar y a acelerar el proceso de apoyo del coach hacia el coaching. Ok, bueno, eso nos dice de todas maneras que claramente los reportes que arroja el método de los colores, efectivamente no es solo un reporte cualitativo, sino que además tiene otro tipo de herramientas disponibles como para facilitar el aprendizaje o el camino del proceso. Sí, porque pues, como decía, además digamos, de mostrar el perfil del coachee, está haciendo recomendaciones y sugerencias que son muy útiles para el coach, para el coachee y para el proceso mismo. Eh, el método de los colores, Oscar, tú sabes que tiene 300 herramientas disponibles para procesos de coaching y, bueno, y de desarrollo de habilidades. Entonces, cuéntame tú, ¿cuáles de estas 300 herramientas tú has utilizado o cuáles son las que más recomiendas y por qué? Pues mira, la verdad, yo siempre utilizo el reporte de perfil natural comparado con el perfil adaptado. Que el perfil natural es como naturalmente tendemos a actuar en nuestro espacio personal y el perfil adaptado es el perfil como tendemos a ajustar o adaptar nuestro comportamiento de acuerdo al tipo de trabajo, tareas, responsabilidades que tengamos laboralmente hablando. Entonces yo siempre parto de ahí, pero además se pueden generar otro tipo de reportes dependiendo de la necesidad. O sea, se pueden, por ejemplo, generar reportes del equipo, se pueden generar otro tipo de reportes de,
de propósito. O sea, hay una cantidad de reportes y de informes que son muy útiles y esto depende mucho del objetivo del proceso mismo. Pero lo que vemos es que hay 300 posibilidades de obtener información a partir de la respuesta de un solo test contestado una sola vez. Sí, yo también he utilizado efectivamente las que tú mencionas y me gusta mucho el que tiene que ver con el propósito de vida, que de alguna manera facilita mucho la guía para tanto para el coachee como para el coach y para el proceso mismo también, que es bastante interesante, que es un test adicional nuevo y que efectivamente entrega información sobre el propósito de vida de la persona. Y bueno, eso quería como también comentártelo, porque Ok, bueno, tú lo sí, mencionaste, pero es el estás propósito en de lo vida. cierto. Sí, Gracias sí. por resaltarlo. Mm. Oscar, cuéntame, según tú, ¿cuál es el mayor aporte del método de los colores en el proceso de coaching? Nuevamente, al tener tanta disponibilidad de información acerca del coaching, lo que permite es ganar tiempo, tener una muy buena información y permite profundizar en las conversaciones, a ir mucho más allá de lo que dice el reporte y explorar en el sistema de creencias del coachee y sus motivaciones. Y esto nuevamente lo que permite es hacer un proceso de manera más eficiente y también mucho más eficaz desde esa profundización. Y ahí me surge la duda que de alguna manera me gustaría preguntarte. Efectivamente, hay procesos de coaching que son individuales y personales, pero también procesos que de alguna manera empresas solicitan, ¿cierto? ¿Cómo lo reciben las empresas cuando efectivamente tú haces un proceso de coaching con un elemento de diagnóstico de este tipo? ¿Te ayuda? Sí, yo creo que a todos nos gusta siempre tener más información de nosotros, todo lo que nos facilite autoconocimiento y mucho más en el método de los colores, que tiene un lenguaje muy fácil y muy fácil de entender. Y esto, pues por supuesto, a la compañía les gusta y al coachee le gusta también, pues, porque primero el coachee gana, pues porque tiene información acerca de sí mismo y el departamento o del área de talento humano, recursos humanos, o el líder de la persona que va a ser coacheada también dispone de esa información. Entonces la encuentra supremamente valiosa porque no solo revela información, sino que también revela mucho acerca del potencial de la persona para el cargo o para otros cargos u otras Sí, áreas. efectivamente. Y ahí, Oscar, cuéntame, ¿cómo enfocas tú el tema de o cómo lo guías tú para el hecho de que efectivamente al iniciar un proceso de coaching, eh, eh, en el fondo la persona tenga que hacer un test, digamos? Eh, ¿Cómo recibe el coaching el hecho de hacer un proceso de test? Eh, yo creo que como todo, yo lo que hago es que le explico y le digo que es una herramienta sobre la que nos vamos a basar para su proceso y digamos que puede que al momento de diligenciar el test no le encuentra mucho sentido, pero cuando empieza a recibir él o los reportes, dependiendo del objetivo del proceso, el cliente queda fascinado porque nuevamente le da una información supremamente valiosa porque es información muy acertada acerca del perfil comportamental del coachee. Entonces lo recibe supremamente bien cuando recibe el informe. Mm. A mí me ha pasado también lo mismo. Al principio se extrañan y después claramente lo agradecen y objetiviza la información Mucho, de autoconocimiento. mucho. Eh, ¿Cómo aporta, crees tú, la herramienta, el método de los colores en la conversación de coaching? Efectivamente, no sé si nos pudiese dar ahí algún ejemplo. Claro, a ver,
digamos que aporta pues, a la conversación mucho porque le da tanto al coachee como al coach, nos da la posibilidad de hablar sobre sobre las competencias. Pues este coach mide 14 competencias o reporta 14 competencias blandas sobre la forma del relacionamiento, la percepción que tiene el coachee de sí mismo comparado o en contraste con el reporte del método de los colores, todas las sugerencias que hace, que podría ser el método para el coaching, que también le son útiles al coach, por supuesto, las recomendaciones de lecturas, películas, videos u otro tipo de información de apoyo que sugiere el reporte, también ayudan a enriquecer la conversación para que no solo sea acerca del sistema de creencias del cliente, sino que haya más fuentes y posibilidades y perspectivas de conversación. Un poco profundizando más en uno de los reportes más básicos, pero también el más utilizado, ¿cierto? En el proceso de coaching, saber el perfil natural y el perfil adaptado de una persona con claridad y con la certeza que ofrece el método de los colores. Eh, cómo de alguna manera te aporta en procesos, pensando en procesos organizacionales, digamos. Por supuesto que es muy útil porque eso le permite al coachee comprender, pues obviamente, digamos, cotejar contra su perfil natural, pero también le permite comprender cuáles son las estrategias que utiliza para adaptar su comportamiento de acuerdo al cargo que ocupa. Entonces, también le amplía información y le ayuda mucho, no solo a la comprensión, sino también a mirar hacia adelante y poner en perspectiva hacia dónde debe fortalecer cierto tipo de competencias o cierto tipo de atributos que requiera para el desarrollo del cargo. Y esto obviamente a las organizaciones les interesa mucho porque nuevamente lo hace muy eficiente. ¿Sí? Porque obviamente la organización, cuando paga un proceso de coaching, quiere que el proceso de coaching beneficie al coachee, pero por supuesto también beneficie el desempeño en el cargo. Okay. Oscar, y para ir finalizando esta conversación, me gustaría preguntarte respecto de procesos de coaching de grupos. De alguna manera, si nos puedes contar alguna experiencia donde tú hayas empleado el método de los colores y qué tipo de reportes tienes como para entender de alguna manera culturalmente los equipos y los coaching, digamos, grupales. Bueno, son supremamente útiles porque, pues, para coaching grupal, porque arroja información nuevamente a los miembros del equipo, pero también permite que los miembros del equipo compartan información con los otros miembros de tal manera que entiendan cuáles son los perfiles y las diferencias. Les cuento, por ejemplo, un tema, una ocasión que me ha pasado varias veces, un equipo donde eran la gran mayoría rojos y sus reuniones eran muy tensas. Eran muy tensas porque los rojos tienden a ser muy territoriales, llevados de su parecer, defienden su idea con vehemencia y las reuniones eran supremamente tensas. Después de aplicar el test y el método de los colores, cuando ellos entendieron que la gran mayoría eran rojos y cuál era el perfil comportamental de los rojos, eso les ayudó a hacer conciencia y a bajarle un poco la intensidad a ese rojo durante las reuniones, así que las reuniones empezaron a ser mucho más cortas, más amables y mucho más eficaces los acuerdos a los que llegaban luego de haber hecho un par de sesiones con el método de los colores, de sesiones de coaching grupal. Bien, sí, bueno, ese es un ejemplo típico de los perfiles y efectivamente de cómo, o lo que ocurre, digamos, que la gente finalmente se termina sorprendiendo del por qué pasan las cosas que pasan en los equipos.
Bueno, Oscar, ya se nos acabó el tiempo y efectivamente te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este congreso. Tu experiencia es muy valiosa para todos los que nos están escuchando. Agradecemos también a la Red de Recursos Humanos que nos invita constantemente a aportar y bueno. Los dejo invitados a que sigan en el Congreso. Los temas que vienen son muy, muy interesantes. Muchas gracias. Ok, a ti muchas gracias, Claudia, muchos éxitos. Un saludo muy cálido desde Colombia y bueno, les recomiendo el método de los colores para los procesos de coaching individual y grupal. Gracias, Oscar. Que estés muy Ok, bien. disfruten el congreso.